Okay, I guess we're ready. Good morning. So uh, I wanted to give you an idea of what is included in learning the basics for English that is necessary for all students. Entonces, en español, quería presentarles con los básicos que son requeridos como la base del idioma de inglés. Cuando Cuando yo estaba dando clases en Sinaloa con estudiantes en la escuela, chequé y pues aprendí lo que, trabajándolo con los estudiantes, cómo presentar un plan de estudio que al mismo tiempo acompañaba o respetaba el plan de la SEP. Entonces, hice un acomodo que tal vez deja algunas cosas afuera que son ah, detallitos más basados en la gramática y los acomodé como yo vi necesario para los estudiantes. Entonces, si es un chiquillo en kinder o en la primaria o alguien que está en la secundaria, en la prepa, universidad o un adulto, tiene que aprender los básicos. Los básicos son los básicos. Tal vez el vocabulario puede cambiar el vocabulario por un chiquillo sobre algunos temas son diferentes, pero al base de idioma de inglés para poder desarrollar su habilidad para hablarlo, para leerlo, para traducirlo. Tiene que aprender los básicos. No pueden, um, en mi Facebook ya publiqué una lista como un cuestionario por cosas que uno debe de saber para evaluar a qué nivel es un estudiante. Entonces, tiene como, si puedes hacer esto, si sabes qué es esto y preguntas de conversación básico. Son las mismas si uno es chiquillo o si es en la primaria o la secundaria. Intento presentar la gramática junto con la presentación de vocabulario para, um, para desarrollar el uso de vocabulario y la aplicación y introduciendo reglas de la gramática al tiempo que se presenten en el vocabulario. Entonces desde años para atrás hice mi primer texto, o primer textos, porque tuve uno con más imágenes y vocabulario más sencillo para los de kinder y preescolar, otro para la primaria hasta quinto, y luego de sexto arriba para la secundaria, la prepa y adultos, porque los básicos son iguales. Hice todo a mano, pero hace un año y medio, revisé toda la enseñanza y lo acomodé de nuevo. Entonces ya está hecho en un documento de Word y más bien presentado. Y como ya um, Google tiene imágenes y hay enseñanzas que son usables sin que tiene que tener derechos o paguen por ellos. Entonces ya es más fácil incluirlos en el libro. Cuando uno decide que va a entrar el grupo, voy a acomodar un grupo de chat en Facebook y puede subir las enseñanzas módulo por módulo para que los tienen a la mano. Entonces, sacando copias de las páginas del texto que ha sido renovado, esto es como se queda.
Hay algunas como 75 páginas, creo. Y algunos sí salen en color, no todo es en black and white. Entonces, eso sí es ventaja ahora con el internet, que sí pueden bajar imágenes de color y no todo en negro y blanco. Entonces, la primera cosa que voy a explicar es cómo está dividido o acomodado las enseñanzas de vocabulario básico y cómo utilizarlo. Entonces, como dije, si uno decide que quiere entrar al grupo para clases, para tomar clases formales, o para formar parte del grupo mentoreado, entonces hay un texto que se pueden imprimir y luego hay la página web que se llama ASF English. Entonces, Amistad Sin Fronteras English. Y es como una pequeña academia. Entonces, ya como expliqué en el video anterior, tiene lugares para que tiene una página principal con la panorama de todas las actividades que están al momento. Luego tiene de una página para cada uno de los miembros donde puede ver sus propios trabajos y donde pueden llevar amistades con los demás de estudiantes. Y tiene una sección de videos que son para enseñanza, de imágenes y fotos que son utilizados como enseñanza. Tiene sección de módulos y form, donde está presentado la mayor parte de la enseñanza, dividido en grupos de niveles y de edades y de materia. Y luego tenemos dice eventos, pero los eventos son actividades o enseñanzas especiales presentados por la temporada. Entonces, en, en los Estados Unidos, entonces hay 4 estaciones del año y el vocabulario, las actividades, la comida, la ropa cambia y el clima cambia por la temporada distinta. Entonces, saco provecho para presentar temas distintos que pueden ser repetidos o reforzados año por año sobre los módulos. Entonces, el evento sí es algo que se fija en los temas de enseñanza, pero dando como una tocada especial o con los estudiantes en particulares en mente. Luego hay una sección para blogs donde tiene lectura que puede ser para discutir o para la práctica, leyendo en voz alta o donde los estudiantes aprenden cómo escribir creativamente. Y luego tenemos workspaces y grupos que cada estudiante tiene para publicar en privado y trabajar en privado en lo que van a publicar después o lo que les importa estudiar más que todo. Y así es como una pequeña academia. En lugar de un lugar físico, es una academia virtual. Entonces, los temas que son acomodados en módulos o modules, okay, capítulos de enseñanza, como en un texto, son 14. Los módulos son módulo 1, Numbers, Colors and Shapes, números, colores y figuras. Y luego módulo 2, Calendar and Time, calendario y tiempo. Module 3, Basic Conversation, Who Are You? Entonces, y estos 3 módulos traten juntos, porque no se pueden responder a las preguntas de Who are you, when is your birthday,
what grade are you in, how old are you. Si no aprenden de los números cardinales, los números ordinales, los meses del año, cómo decir los números, cómo contar y luego cómo hacer las preguntas más básicas por su edad. Entonces, tratamos los primeros tres módulos: numbers, colors, and shapes, calendar and time, basic conversation. Estos tres sí deben de estar revisando y aprendiendo juntos. Luego, Module 4 es Geography and Culture. Entonces, Geography and Culture, porque en los textos en México, después de las primeras enseñanzas, presenten a personas de otros países para tratar de su nacionalidad, qué lenguaje hablan, cuál es el nombre de su país. Entonces, yo lo puse por nombre de Geography and Culture, pero lo utilizamos para presentar el verbo to be, ser, estar. Entonces, who are you? What nationality are you? Where are you from? What language do you speak? Entonces, todo esto es de temas de geografía, de cultura. Utilizan nombres como cachitos o párrafos pequeños sobre niños y niñas de otros países, cómo se llaman, cuál es el lenguaje que hablan, cuál es la capital de su país, porque si están tratando de where are you from, who are you, what nationality are you, entonces no tiene chiste si uno no sabe algo del mundo. Y muchas veces somos ignorantes de cómo es en otros países. Entonces, como a mí me encanta la geografía, la cultura, historia, costumbres y todo esto, por eso que se llama mi grupo Amistad Sin Fronteras, porque sí me interesa cuáles son las culturas y costumbres de gente alrededor del mundo. Entonces, Geography and Culture presenta temas que, que sí, son útiles para empezar a tratar de datos de uno. Module 5 se llama People, Family and Friends, gente, personas, familia y amigos y carreras. Entonces, se presenta el vocabulario de quiénes son las personas más cercanos a uno, y luego, ¿y qué se hacen? ¿A qué se dediquen? Porque estos sí también son preguntas en desarrollar una conversación básica. ¿A qué se dedica? What do you do? Where do you work? Where do you study? Entonces, es buena, tiene algunos detallitos de la gramática también, pero ese vocabulario de cómo se llama la gente en nuestro alrededor. Sigue en esto con Module 6, Going to School. Y going to School normalmente llega a ser presentado en septiembre, porque septiembre es el mes ya estamos terminando de vacaciones de verano y todos, pues, como algunos lugares ya entraron en mediados de agosto, pero septiembre como es un cambio de turno en los estudios, entonces presentamos el vocabulario de la escuela. Entonces, con este tengo la oportunidad de presentar vocabulario que son sustantivos o cosas de la escuela, el ambiente en donde vamos para aprender, y luego el alfabeto para que puedan aprender cómo deletrear um, todo el vocabulario, y luego una sección de los verbos. ¿Qué hacemos en la escuela? Entonces es otro bloque de vocabulario de verbos que son verbos de ¿qué haces en la escuela? Entonces así tenemos levantar la mano,
repetir, recitar, ponerse a pies, sentarse, abre la puerta, saquen sus libros, bajen su texto. Todos los verbos y la primera presentación de y qué hacemos con los verbos. Que hay verbos regulares que hacen algunas cosas y verbos irregulares que siguen otras reglas. Entonces, muy importante y aparte del verbo ser, estar, y speak, y do, y live, que se presenten en preguntas de conversación básico. Este sí es la lección donde presenten el primer trato con los verbos de inglés, que de hecho son más fáciles y más sencillos para hacer y para aprender que en español, que es mucho más complicado. Entonces, y el module 7 es body parts, entonces partes del cuerpo. Entonces, aprendemos cómo se llaman las partes del cuerpo, algunos juegos para hacer, para que aprenden bien, que no tienen duda. Luego, apariencia física, what do you look like? ¿Cuál es tu apariencia física? ¿O qué es la apariencia física de otra persona? Entonces, describir a uno mismo o describir a otras personas. Y luego, ¿cómo te sientes? How do you feel? Entonces, si se siente mal, si sería como de salud, si uno se siente enfermo, si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor de garganta, si le duele la espalda. O emociones. I'm happy. I'm angry. I'm sad. I'm nervous. I'm worried. I'm scared. Entonces, todo esto tiene que ver con el cuerpo, cómo manejamos el cuerpo. Entonces, nombres del parte del cuerpo, cómo describir a una persona, cómo se siente, cuál es su apariencia física, que sería utilizado después también en describiendo como en diálogos. Okay. Luego, Module 8 es el vocabulario de animales y mascotas. Entonces, esta unidad sí puede ser tratado cuando sea. Además que no lo puse en el principio porque es vocabulario extra. Para los niños chiquitos o tal vez en la primaria, se puede ponerlo como más adelante o utilizarlo con canciones. Entonces, este también va con do you have. Si tienes animales, si tienes mascotas. Entonces, incluimos con el vocabulario el uso, cómo lo utilices en una conversación, los detallitos de la gramática y la aplicación. Okay. Luego, Module 9, Clothes and Clothing, la ropa, el vestimiento. Y eso sí es muy importante también porque, como dije, por calendar and time, calendario y tiempo, en países donde hablan inglés, normalmente son países en zonas de clima temperate, moderado. Entonces hay un cambio de clima que es marcado 4 veces al año. Entonces la ropa que utilizamos es distinto en fall que en winter y muy distinto en winter que en la primavera y hasta que en el verano. Para ustedes en México, puede ser que viven en un lugar donde es casi igual todo el año o tienen una temporada de lluvias o una temporada que ustedes llaman de frío, pero donde turistas de los Estados Unidos van porque es mucho más moderado el clima que en los Estados Unidos, donde tenemos frío muy pesado, nieve, hielo, entonces, y no tanto sol. Entonces, para ustedes, tal vez utilicen casi la misma ropa todo el año,
pero en los Estados Unidos cambiamos la ropa por cada temporada. Entonces, hay ropa distinta de cada temporada. Y cuando estamos describiendo personas, como si vamos a hacer un reporte para la policía de cómo es una persona, también se trata y qué llevaba puesto. O si están hablando qué llevan a trabajo. O qué están llevando en vacaciones. Qué tipo de ropa van a llevar. Entonces, el module de ropa, module 9, sí, también es muy importante. Module 10, food and drink, comida y bebidas. Entonces, eso también es muy importante. Hablamos de gustos, de preferencias, de desgustos, o cosas que no pueden comer o no pueden tomar si tienen visitan a su iglesia o si tienen turistas de familia. Entonces, uno quiere saber qué tipo de comida les gustan o si tienen alergias a un tipo de comida. Si uno es como muy especial en lo que comen, eso se llama picky eater, ¿ok? Entonces va como pick, 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 pick. Entonces, que no les gusten todo lo que está en su plato, ¿no? Entonces, también como los horarios de comer, que va con calendar and time, el uso de tiempo. Entonces, es muy distinto en los Estados Unidos que en México. Las horas de comida son muy distintas. La comida principal en los Estados Unidos es la cena. Y en muchos lugares en México la cena es la comida más ligera. Um, Desayuno en los Estados Unidos es más temprano. Desayuno en México puede ser hasta las 10. Entonces, y lo que comemos es muy diferente. Entonces, ese sí es muy interesante. Se trata de costumbres, de cultura y de gustos. Module 11, House and Home. Entonces, casa y hogar. Entonces, eso es para describir los muebles, en qué tipo de casa viven, cómo son los muebles, cómo hablar de sus acomodos, de qué hay en cada cuarto y hablando de cómo vivimos en maneras distintas. ¿Ok? Entonces, como en los Estados Unidos, tenemos calefacción y aire acondicionado porque tenemos variedad de clima y va por toda la casa. En México, en muchos lugares, tienen como aire en un lugar o una parte de la casa um, y mayormente no tienen calefacción. Pero en los Estados Unidos sí, hasta que en un lugar como yo vivo en Springfield, que es en el medio de los Estados Unidos, uh, hay tiempos en el año que sí, bajan las temperaturas y si no hay calefacción, se congelan las pipas y se rompen. Entonces, nuestras casas son diferentes. Module 12, Transportation. La transportación y lugares. Cómo ir y dónde. Entonces, en esta hemos tratado con los estudiantes para escribir algunos blogs de vacacionarse y escoger un lugar en el winter o en el summer, describir cómo es. No hemos tocado aún transportación en general, pero es muy distinto en país a país. Todos ya parecen, como México a veces tiene mejor transportación que los Estados Unidos. Pues en Chiapas uno puede conseguir transportación pública para ir a cualquier lugar, hasta las comunidades indígenas más lejos. Hay algún tipo de transportación. Sus autobuses en México de turismo son mucho mejores que hay en los Estados Unidos, que es muy incómodo
Um, en México, pues todos están acostumbrados que hay música o que hay videos, hay películas. Los Estados Unidos no. Entonces, en esta, la transportación es diferente. Aquí sí hay Uber y hay Lyft, que es parecido. El servicio de camión puede ser que es muy bueno. Aquí donde yo vivo tiene un sistema que es de para irse y para regresar tiene que hacer todo el tramo para regresar a su lugar. No hay de dos caminos de autobuses. No sé quién pensó que este era bueno, pero es pésimo. Entonces, pues no voy. No hay transportación, los autobuses como y trenes tampoco. La gente no los utiliza tanto. Luego, en módulo 12 también tenemos lista de preposiciones de lugar. Entonces, y hay cosas de la gramática, de elementos del lenguaje que sí están metidos módulo a módulo donde es aplicable en acuerdo con el vocabulario. Entonces ya llegamos a módulo 13, que es 13 y 14 son apéndices. Entonces, se pueden utilizar en cualquier tiempo o los pueden utilizar. Si quieren buscar algo en la gramática, entonces aquí está apuntado. Entonces, en 13 son parts of speech, elementos del lenguaje, elementos de la gramática. Entonces, ahí tenemos pronombres, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunctions, tipos de enunciados, interjecciones. Entonces está tratando puntos de ellos y es una sección donde puedo agregar información cuando es necesario. Module 14 es donde dejamos y también en 13, pues los pronombres fueron tratados, los sustantivos fueron tratados en otro lugar. Entonces hay secciones en otros módulos que se tratan de los sustantivos. Módulo 14 es apéndice de los verbos. ¿Y qué hacemos con los verbos? Entonces, en los primeros años, dando clases en línea, entonces ya utilicé en imágenes y fotos listas de vocabulario por cada temporada, porque son diferentes. Entonces, las listas mejores de verbos de las temporadas de spring, summer, fall y winter están incluidos aquí. También en la sección de fotos e imágenes. Y luego tiene qué hacemos con los verbos. Entonces, tenemos luego la conjugación de los verbos y el trabajo haciéndolo. Okay, entonces, este es solamente la tabla de contenido para explicar qué está adentro del módulo. A ver, ¿qué tanto tiempo? Entonces, este sí es media hora. Entonces, así con esta, voy a dejarlo para que ustedes tienen la explicación de cómo van. Entonces, como dije, tienen que empezar con los primeros 3 módulos. Por los que están en la escuela y por el desarrollo del lenguaje. Entonces siguen Module 4, Geography and Culture, Module 5, People, Family and Friends, Module 6, School, que presenta los sustantivos y los verbos. Entonces, este sí, hasta Module 6, ese sí es la base de inglés básico. Luego, lo que es de 7 hasta 14 son los add-ons o lo que agregamos para desarrollarlo y la habilidad. Y en los últimos 2 apéndices tenemos
detallitos de la gramática. Entonces, este sí es el libro. Si uno decide que quiere ser miembro de ASF English, entonces tendrá su entrada a la red donde todo está allí. Pero también voy a abrir un grupo en Facebook donde comunico con ustedes sobre avisos, qué es nuevo, plan de estudio, y puedo poner las páginas, los documentos de Word allí en Facebook para que ustedes puedan sacar copias y hacer su libro a la mano. Dentro de la red de Amistad Sin Fronteras, tiene en la sección de módulos y forum. Entonces, cada uno de estos se abre en una lección distinta, algunos en partes, y hay información extra que está incluido en la red. Porque a veces cuando estoy dando clases con los estudiantes tienen preguntas y buscamos la información y lo incluimos. Entonces, el libro es la base de la enseñanza. ¿En qué estamos trabajando? En la red ya está desarrollado. Pueden ver la participación de otros, lo que está agregado, y luego los complementos. ¿Ok? Entonces, les dejo con esta para que entiendan cómo sería el estudio. Se pueden utilizar si tienen preguntas y su situación es distinto. Entonces, por medio de la tabla de contenido, que tiene todos los elementos listados, entonces, la tabla de contenido es de 6 páginas para que puedan ver todo lo que está incluido. Entonces, en esta pueden ver lo que está presentado y pensar en cómo sirve para uno. Entonces, si uno va a ser en un programa de mentoría, uno también tiene que tomar responsabilidad para ser automotivado. Tiene que saber qué quieren, para qué, y con mi ayuda, consultando conmigo, yo les ayudo para desarrollar su propio plan, pero son ustedes que tienen que poner su plan de estudio en acción. Entonces, gracias por presentar atención. Lo dejo con esta y saben dónde contactarme. Dios les bendiga.